La mayoría de nosotros asociamos los grandes desastres sísmicos con las costas oceánicas y los límites obvios de las placas tectónicas. Sin embargo, los monstruos más peligrosos a veces duermen en el interior profundo de los continentes, bajo campos de cultivo y ciudades que se creen completamente seguras. A principios del siglo XIX, una serie de cataclismos brutales demostró que el corazón de un continente puede partirse en dos, liberando una energía tan descomunal que la geografía misma de la región tuvo que reescribirse a la fuerza en una sola mañana de caos. Este hecho sorprendente suena a mito de ciencia ficción o a una exageración propia de los relatos antiguos, pero los registros históricos de geólogos y los testimonios de los sobrevivientes confirman que ocurrió de verdad. No fue un invento de la imaginación popular ni una leyenda transmitida para asustar a los niños. El fenómeno extraordinario tuvo lugar durante una serie de cataclismos brutales, conocidos en los anales de la ciencia como la secuencia sismológica de Nueva Madrid, una crisis que se desató entre 1811 y 1812 en el centro geográfico de los Estados Unidos. Si te apasiona descubrir las fuerzas más ocultas y destructivas de nuestro planeta y quieres comprender los misterios de la historia, suscríbete ahora y activa la campana para unirte a nuestro viaje de exploración. A diferencia de los sismos comunes que sacuden las zonas costeras donde las placas tectónicas chocan de frente, estos movimientos devastadores se produjeron en el interior profundo del territorio continental. Los científicos descubrieron que la fuente del desastre se encontraba en una falla antigua, una cicatriz profunda oculta bajo kilómetros de sedimentos que permanecía dormida desde hacía millones de años. La crisis en el subsuelo no consistió en un solo temblor aislado que otorgara un respiro a los habitantes, sino en una secuencia destructiva y agónica que se prolongó por varios meses seguidos, minando la resistencia de la población. La Tierra desató tres eventos principales que alcanzaron magnitudes colosales y sembraron el pánico en la región entera. El primer gran sismo golpeó con fuerza el 16 de diciembre de 1811, con una magnitud estimada por los expertos modernos en 7,5 grados. Cuando la población intentaba recuperarse del susto inicial, el segundo gran sismo se presentó el 23 de enero de 1812, alcanzando una magnitud de 7,3 grados. La acumulación de energía subterránea preparaba el escenario para el golpe final y definitivo que cambiaría la historia de las aguas continentales de forma permanente. El golpe final y definitivo llegó el 7 de febrero de 1812, desatando una liberación de energía que los expertos estiman entre los 7,7 y los 8,0 grados de magnitud. Este tercer terremoto monstruoso fue el causante directo del caos absoluto en las aguas superficiales y provocó una disrupción geológica masiva justo debajo del lecho del río Mississippi, muy cerca de la pequeña localidad de Nueva Madrid. El violento movimiento telúrico generó una falla de empuje que elevó de manera repentina y brutal inmensos bloques de tierra en el mismo fondo del canal fluvial. Como consecuencia directa de esta abrupta elevación del terreno en el subsuelo, se crearon cascadas y rápidos instantáneos que bloquearon por completo el flujo natural del agua corriente abajo. La corriente acumulada chocó de frente contra el nuevo obstáculo rocoso y rebotó con una fuerza descomunal que desafió la gravedad. Este fenómeno hidráulico generó olas gigantescas que viajaron río arriba a gran velocidad, obligando a la corriente principal a correr en sentido contrario durante varias horas consecutivas. El impacto de las aguas enfurecidas fue tan destructivo que destrozó barcos de carga, ahogó a tripulaciones completas que no daban crédito a lo que veían y hundió islas fluviales enteras de forma permanente. Los testigos que presenciaron el evento describieron un espectáculo de horror puro, donde la superficie del río parecía hervir y los árboles de las orillas eran tragados por el torrente que avanzaba en la dirección equivocada. La geografía de la cuenca del Mississippi se transformó en un laboratorio de destrucción en tiempo real. Este colosal movimiento del terreno no solo alteró el sentido del agua por unas horas angustiantes, sino que modificó la geografía física de la región entera para siempre debido a fenómenos geológicos extremos. El hundimiento masivo de tierras en el estado de Tennessee creó una inmensa y profunda depresión topográfica que cambió el paisaje. Las aguas desbordadas y caóticas del río Mississippi inundaron la zona por completo en pocos días, dando origen al nacimiento del lago Real Foot, un cuerpo de agua permanente que hoy en día abarca miles de hectáreas de extensión. Al mismo tiempo, la presión subterránea acumulada en las capas inferiores fue tan violenta que el agua atrapada en el subsuelo rompió los estratos superiores, dando paso a la licuefacción del suelo y al surgimiento de verdaderos volcanes de arena.
Estos agujeros dispararon chorros de agua, carbón y arena fina a varios metros de altura en el aire, cubriendo plantaciones enteras con un espeso lodo grisáceo que arruinó la agricultura de la zona por generaciones. La potencia de este sismo intraplaca demostró que el interior de un continente puede sufrir modificaciones tan severas como las de cualquier borde costero del planeta. Si este asombroso viaje por los momentos más extremos de la historia de la Tierra te está pareciendo increíble, comparte este relato con tus conocidos y déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho si fueras un navegante de ese río en 1812. El verdadero misterio de estos sismos intraplaca radica en una realidad cruda que la mayoría de los habitantes de las grandes planicies prefiere ignorar por completo. La energía liberada en el interior profundo de un continente se comporta de una manera radicalmente diferente a la de los sismos costeros habituales, expandiendo su zona de destrucción a distancias geográficas que desafían la lógica común y los mapas tradicionales. Al viajar a través de capas de roca antigua, fría y sumamente densa que forman el escudo continental, las ondas de choque se desplazaron por miles de kilómetros sin encontrar una resistencia real que disminuyera su poder devastador a su paso. Los registros verídicos de la época demuestran con total claridad que las vibraciones subterráneas se sintieron en la mismísima costa este del continente americano de manera inconfundible. En ciudades tan lejanas como Boston y Washington, situadas a distancias colosales del epicentro, los ciudadanos observaron con asombro cómo los candelabros oscilaban y las campanas de las iglesias comenzaban a repicar por sí solas en medio de la noche. Este fenómeno nos revela que el peligro oculto en estas fallas profundas no se limita a la zona del epicentro inmediato, sino que tiene la capacidad real de paralizar y aterrorizar a naciones enteras que se consideran fuera de cualquier peligro sismológico. La liquefacción del suelo que acompañó a estos movimientos sísmicos convirtió terrenos firmes y productivos en una masa pastosa e inestable, incapaz de sostener la vida cotidiana o la infraestructura básica de la época. Pueblos enteros vieron cómo sus pozos de agua potable se contaminaban de forma irreversible con azufre y lodo negro, mientras la tierra misma se abría en grietas kilométricas que devoraban el ganado y los caminos más transitados. La destrucción de las rutas comerciales fluviales en el propio cauce del río Mississippi detuvo la economía regional por muchos meses, demostrando que la naturaleza puede cortar los suministros vitales de una sociedad en pleno desarrollo en un abrir y cerrar de ojos. El nacimiento de lagos artificiales y el hundimiento definitivo de islas no fueron simples curiosidades geográficas para los libros de ciencia, sino la prueba fehaciente de que el relieve donde construimos nuestras vidas es transitorio y frágil. La estabilidad que experimentamos en el centro de los continentes es solo una ilusión temporal creada por la lentitud extrema de los ciclos geológicos de nuestro planeta. Cuando una de estas fallas profundas decide liberar la inmensa tensión acumulada por milenios, los cambios son tan radicales y violentos que la memoria humana tarda generaciones en asimilar que el hermoso paisaje que conocían ha desaparecido bajo el agua o el lodo para siempre. Esta cruda realidad histórica nos obliga a replantearnos la seguridad de las regiones del interior, las cuales a menudo carecen de la preparación y las normativas de construcción adecuadas para enfrentar un evento de esta envergadura. Los testigos del siglo XIX dejaron testimonios escritos sobre cómo los bosques enteros se inclinaban y se entrelazaban entre sí como guerreros caídos, y cómo el olor a azufre impregnaba el aire de las mañanas, creando una atmósfera que muchos describieron como el mismísimo día del juicio final en la Tierra. La gran pregunta que debemos hacernos ante estos testimonios históricos es ¿qué pasaría si un fenómeno de esta magnitud se repitiera en la actualidad en el corazón de un mundo completamente interconectado? El veredicto de la historia es implacable y nos demuestra que el verdadero apocalipsis no requiere de un océano cercano, ni de un volcán en erupción para manifestarse con toda su furia destructiva. Un monstruo sismológico, oculto bajo las llanuras interiores, tiene la capacidad de paralizar los sistemas de transporte, quebrar las líneas de energía y alterar los recursos hídricos vitales que sostienen a millones de personas en la superficie de la Tierra. Aquel día del siglo XIX, el gigante fluvial de América del Norte se vio obligado a retroceder ante la fuerza bruta del subsuelo, recordándonos que los accidentes geográficos más imponentes son simples juguetes ante la energía interna de nuestro planeta. El nacimiento del lago Real Foot y la deformación permanente del paisaje son las cicatrices visibles de un evento que reescribió las reglas de la geografía en cuestión de horas.
Nos corresponde a las generaciones modernas estudiar estas lecciones del pasado y comprender que la aparente calma del interior continental es solo un respiro temporal en la larga historia geológica de nuestro mundo. Las fallas profundas continúan allí, ocultas bajo kilómetros de tierra firme y silenciosa, acumulando una presión invisible que tarde o temprano buscará una vía de escape hacia la superficie. La preparación, el estudio de los suelos y el desarrollo de tecnologías de construcción adaptables son las únicas barreras que poseemos para resguardar a las sociedades del mañana frente a estas fuerzas colosales. No podemos evitar que la corteza terrestre se reconfigure cuando sea necesario, pero sí tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestras ciudades y comunidades estén listas para soportar el embate sin colapsar por completo. El recuerdo del día en que el gran río corrió al revés permanece en los archivos científicos como una advertencia solemne sobre el verdadero poder del planeta que habitamos. Ya sea mediante la elevación abrupta del lecho de un río caudaloso o a través de la expulsión violenta de lodo y arena en campos fértiles, la Tierra siempre encontrará la manera de demostrar la fragilidad de la civilización humana. Al mirar hacia el futuro, debemos mantener el respeto por estos fenómenos naturales y entender que habitamos una corteza viva que opera bajo sus propias leyes, ajena por completo a nuestras necesidades y deseos cotidianos. Si quieres seguir descubriendo los misterios más aterradores de la geología mundial y cómo la naturaleza ha desafiado las leyes de la física a lo largo del tiempo, dale me gusta a esta investigación. Comparte este relato con otros apasionados de la historia y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de exploradores.